Hola, estamos reunidos acá para hacer una exposición para la Cátedra de Historia Sociopolítica Latinoamericana y Argentina de cuarto B del Instituto Superior de Formación Docente número 6. Yo soy Agustina Lara Bravo. Yo soy Salas Ricardo. Yo soy Ana Peña. Yo soy Natalia Castillo. Los textos que vamos a trabajar en esta exposición son los textos de Marisa Gallego, el capítulo 5, y vamos a complementar con el texto de Lola Luna, presentes en la bibliografía del trabajo escrito. Bueno, en este video vamos a desarrollar, el modelo agroexportador que define la estructura económica, política y social de un territorio o de una región. Este modelo se basa, en la estrategia económica de la producción y la exportación de productos agrícolas para generar ingresos y crecimiento económico en los territorios o en las regiones. Este modelo se basa en la exportación de los recursos naturales y la mano de obra que esto produce los bienes agrícolas que se destinan a la exportación. Y bueno, entendemos que esta producción se da a gran escala, que debe ser, que se especializa en productos específicos, ya que esto nace desde la dependencia de un mercado interno, donde para el territorio de América Latina, quien toma una gran influencia es Gran Bretaña, quien durante el proceso de industrialización, en ese país lo que hacen es perfeccionar la máquina a vapor, lo que le permite generar una gran cantidad de productos manufacturados, ya que cuenta con las máquinas. A su vez desarrolla gran cantidad de influencia con los trenes a vapor y también el barco a vapor. Pero teniendo esta habilidad de manufacturar, lo que necesita es materias primas. Y ahí es donde surge en el territorio de América Latina este modelo agroexportador. Bueno, y este modelo surge justamente a través de la innovación de las tecnologías desde la revolución industrial, no me salía la palabra, en la época victoriana, en los años 1837 a 1901. Durante el reinado de la reina Victoria. Exactamente. Sí, bueno, ella lo que va a implementar, porque es un país de potencia mundial económico, ella lo que va a implementar es la libra esterlina, que es la moneda, de Gran Bretaña, para la comercialización con los países más distantes como América Latina. Y es la que va a denominar la economía de cada uno de los países de América Latina. Claro, esto es porque al implementar la libra esterlina en América Latina se construye un sistema de zonas coloniales y semicoloniales. Esto quiere decir que todos los países latinoamericanos producían bienes y servicios para exportarse. En este caso, lo que la autora nos va a mostrar es que se dividen en 3 grupos según los climas de cada uno y las actividades que realizan. En el primer grupo podemos encontrar áreas de clima templado, en las cuales está incluido Argentina y Uruguay, que son, por su clima templado y sus extensiones de territorio, lo que pueden producir es granos y a la vez ganado, lo que no tiene una gran competencia en el mercado. Claro, en el mercado a nivel mundial. Entonces lo que hace es que Gran Bretaña invierta mucho capital y así hace llegar el ferrocarril, lo impulsa para agilizar el transporte de estos bienes.
El segundo grupo es de climas tropicales. En ese grupo se encuentra, bueno, lo que es México, Brasil, Colombia, El Caribe. el Caribe. Lo que producen tiene que ver con, háganme recordar, recursos de clima tropicales. tropicales. Claro, Ujú. como el azúcar y el Gracias. tabaco. Y hay que después se le ingresan suma- lo que es el café y el cacao. Exacto. El café y el cacao. Y el tercer grupo es países que exportan minerales. En estos países son Chile, Brasil, Perú. Chile, Perú, Bolivia y luego México. y también México, y luego se le sumó Venezuela en el siglo XX con la exportación del petróleo. Principalmente se exportaba la plata, luego se empezó a exportar cobre, plomo y bronce, también Estaño y bronce salitre. y salitre, exactamente. Lo que tenía en el segundo grupo, que nombró la compañera Ana, como los países como Gran Bretaña, Francia y Alemania, quienes eran las potencias del momento y que compraban estos productos, al estar en una zona tropical donde estos países tenían colonia, había una gran oferta, por lo tanto la demanda era limitada y las inversiones de capital fueron mínimas. Entonces lo que la autora nos nombra es una expresión que es tracción a sangre, donde no llega el ferrocarril, sino que se sigue produciendo de forma precaria estos insumos. Después en la minería se nos dice que, si bien están establecidos, lo que genera es que tienen que haber puntos de concentración muy grandes, o sea, por así decirlo, empresas de gran tamaño para poder extraer estos minerales. Bueno, y este modelo agroexportador se da bajo el gobierno oligárquico tradicional dependiente, que está concentrado en manos de unos pocos. El poder, digamos, tanto económico, político, judicial, está bajo digamos, una élite gobernante. Y es un gobierno que es excluyente y marca sus diferencias sociales. Bueno, este estaba diseñado para, como dije, excluir la población, que era en su gran mayoría indígena, de la participación democrática y negándoles, digamos, la posibilidad de alfabetizarse, a tal punto que tampoco podían acceder a propiedades o hasta caminar en el centro, exactamente. En las periferias de los centros, ¿no? Bien. Eran excluidos. Así que este gobierno oligárquico, la autora dice que solo respondían a sus intereses, pero también al mismo tiempo intentaban mantener un sistema de legalidad y de participación, cosa que no lo era porque excluían a la mayoría de la población. Claro, y para perpetuarse en el poder lo hacían a través de fraudes, excluyendo, como dijimos ya anteriormente, a la mayor parte de la población y para poder, sus sucesores eran elegidos por los mismos gobernantes. Así fue como la autora nos presenta en ejemplos tanto como era Argentina y Chile, que como dijo la compañera, quien estaba en el gobierno elegía a quién iba a sucederlo y por lo general nos dice que eran los ministros de ellos. A su vez, como estaba concentrado el poder entre una clase elitista, en estaban los propietarios de los latifundios, que latifundios eran las grandes extensiones de tierra que eran manejadas por muy pocas personas, las cuales... Dice que la mayor parte de estas tierras estaban ociosas, sin ocupación, ¿no?
Y en contracara están los minifundios, que son los que son trabajados justamente por los campesinos, pero más que nada eran pensados como para la venta o para el consumo propio, ¿no? Para la subsistencia. Claro, y su pequeña producción por lo general se la vendían a grandes comerciantes y lógico a un bajo precio. Sí, bueno, lo que va a decir también la autora, o sea, acompañando lo que dicen mis compañeros, es que el comerciante tenía como una relación de servidumbre, ya que al alquilar la propiedad constantemente tenía que pagar su cuota, por eso es que era más destinada a la subsistencia. Y estos latifundios representaban el 70% del territorio, ¿no? Mientras que el 30% era de los minifundios. Otro punto a traer acá es que, bueno, este proceso que inició América Latina adoptando el modelo agroexportador fue para poder incluirse en la División Internacional del Trabajo, la cual era la que designaba qué productos producía cada país y cómo competía en el mercado, y a la vez era de esta forma que ellos, incluyéndose en este mercado, podían generar capitales y así desarrollar los estados propiamente dicho, porque entendemos que esto fue después de los procesos independentistas que tuvieron lugar en América Latina. Y esta División Internacional del Trabajo está ligada con lo que hablábamos hace un rato de qué producía cada país, ¿no? De acuerdo al clima. Entonces era una división que se generaba para poder después cada país comercializar o intercambiar sus productos. Claro, y estas exportaciones estaban ligadas, digamos, y por eso es que es dependiente, ligadas a los pedidos, digamos, de Gran Bretaña, que era, como habíamos ya mencionado en el modelo agroexportador, que era el país como con más desarrollo, el más desarrollado, exactamente, económicamente. Claro, esto hacía que él centrara toda la mayor parte de los productos que se producían tanto en América Latina como en los otros lugares coloniales. Gran Bretaña era el mayor comprador, digamos, y el puerto de Liverpool se hizo como el puerto que manejó todo el mercado mundial. Y a su vez, como Liverpool era el que manejaba todo, el puerto que manejaba todo la exportación y la importación, Londres se convirtió en el centro del mercado mundial. A su vez, la División Internacional del Trabajo producía la división sexual del trabajo, que esto es que los roles de género estaban muy marcados, produciendo estereotipos. Es decir, los hombres estaban ligados a las decisiones de la vía pública, de la vía privada, de la vía jurídica, y eran los proveedores, mientras que las mujeres eran las cuidadoras del hogar, las reproductoras, y solo se dedicaban a las tareas del hogar. Ellas podían, como lo menciona Lola Luna, podían trabajar, pero no se les reconocía como tal, como a un hombre. Eso producía, esta división sexual del trabajo, una invisibilidad laboral con respecto a las mujeres, ¿no? Y a su rol. Claro, también entendemos que este modelo que se adoptaba, ya capitalista, también enmarca un modelo de familia, porque se entendía que una familia tenía que estar conformada por el matrimonio, hombre-mujer, y que éste desarrollara, que tuviera hijos, para que estos hijos pudieran trabajar en el territorio, ¿no? Y producir estos productos para tener esa competencia y generar capitales. Y estos ideales también estaban marcados estaban marcados en instituciones como la Iglesia, porque por ejemplo en el texto de Lola Luna nombra el marianismo, que es una corriente que les decía que como que promovía que las mujeres eran las reproductoras,
porque así eran superiores al hombre. También encontramos que este modelo generó ideologías para poder justificar su proceder y su accionar. En estas podemos encontrar En la Uno mirada de Darwin. el Claro, darwinismo, el darwinismo social. que justamente lo utilizaron para poder, tanto como Darwin justifica que la supervivencia es del más apto, aquel que se puede adaptar, justificaban que el poder tenía que estar en manos de unas razas dominantes y someter a otras que eran más débiles, como ya por un orden natural que había. Claro, este orden estaba ligado a la blanquitud, donde el hombre blanco, digamos, era la raza dominante, el ser civilizado, que necesitaba como civilizar a la barbarie, donde la barbarie pertenecía, digamos, a la mayoría de la población, que eran los pueblos ocupaba originarios, Ujú. los mestizos, descendientes de afroamericanos. Y está ligado además a lo que es el eurocentrismo, eh, que era la cultura dominante, en realidad impuesta. Donde ponía sus ideas, su Ujú. cultura, y cuando se instaura en nuestro territorio, lo que hace es que se forma como un ideal a alcanzar. De ahí que se Exacto. justifica esta civilización y barbarie que civilización y aparece barbarie. como justificación, donde crearon campañas para poder, como un ejemplo en nuestro territorio es la campaña del desierto, y tanto en Chile como la pacificación de la Araucanía. Lo que se hizo fue ocupar los territorios y por medio de la fuerza, por supuesto, y a la población que ahí habitaba tomarla como prisioneros, a la vez Ujú. esclavos, que lo usaron para la mano, para la mano de obra y poder desarrollar esto. En esto también vemos el otro ideal de blanquitud, que como la población europea, aquel ideal que se lograba alcanzar, eran todos blancos, era como la marca de estatus, y todos aquellos que no estuvieran dentro de esta, Eran excluidos. claro, eran Ujú. excluidos y debían someterse. Justamente esa era la raza débil. Estas ideologías marcan justamente, ¿no? Ese racismo que predominó en este modelo. Y Y- nosotros... Ay, perdón. No, seguí, por favor. Y todas estas ideologías estuvieron enmarcadas en reformas liberales que se dieron primero en Europa y después se trasladaron a América Latina. Y como es el caso de Perú, que es el país que nos tocó y que vamos a analizar por medio de estos términos que hemos detallado anteriormente, con estas reformas liberales lo que se hizo fue tomar como la potestad para poder apropiarse de las tierras que en esa zona se encontraban los Aylus, Los si no me Aylus, equivoco, las comunidades indígenas. que como ellos tenían la visión de que la tierra era para todos y todos la podían usar, había que someterlos, porque no va con el ideal capitalista que se estaba trayendo a esta zona. Entonces, al someterlos a ellos, los relegan a la sierra, y el gran foco de producción se da en lo que viene a ser la costa peruana. Ujú. Entonces había el país, dentro del país había un dualismo, donde estaban muy marcadas las dos zonas. En la zona de las costas se hacía la mayor producción, y en la sierra, digamos, estaban lo que son los campesinos, los pueblos originarios, como dijimos también anteriormente, los Minifundios. claro, sí, en estas tierras se pueden ver los minifundios, y en la contracara, que serían las costas, estaban los latifundios. Aquí, como podemos ver, donde dijo la dualidad, se incluyó el ferrocarril a razón de querer como unificar y traer esta, digamos, como una igualdad, de que se pudiera tener producción en todo el territorio.
Pero el ferrocarril provocó lo contrario, porque en las zonas donde estaban los latifundios, el ferrocarril fue útil por la rentabilidad que tenía. Pero en la zona de la sierra fue todo lo contrario, porque cada vez los relegó más a esta producción de subsistencia. Claro, porque la producción, digamos, de las sierras era la producción tradicional. Ellos no adoptaron las nuevas tecnologías propuestas por Gran Bretaña, porque todas estas inversiones son hechas por Gran Bretaña para, justamente como decía mi compañero, para que la producción sea más rápida y para la exportación. Algo que sucede en Perú es bueno, que se empieza a producir guano a través de los préstamos que suceden anteriormente, que se les otorgan y, bueno, nombra el texto que por problemas con los pagos empiezan a buscar una manera de poder pagar esos préstamos y empiezan a producir guano en los enclaves. Enclaves. Y entendemos que era de gran demanda, y lo que hacen dentro del gobierno peruano es traer desde China 90.000 Culis chinos. que entendemos que ese mercado que había dentro de China no resulta después de la guerra del opio en esa tierra. Algo que pasó fue que dentro del problema para pagar estos préstamos y la presión que ejercía Gran Bretaña, lo que pidieron un acuerdo que resulta siendo desigual, es traer, o sea, que Perú tenía que otorgarle la concesión de los trenes durante 60 años. Y además, la producción del guano se hace una sociedad donde se generan accionistas, no sé si recuerdan la... Sí, es una sociedad de accionistas británicos y para pagar esa deuda externa que tenía Perú con Gran Bretaña, lo que hacen es poner una empresa que, si no mal recuerdo, se llama Peruvian Corporation, y eso es como que intenta saldar la deuda. Claro, saldan la deuda, pero bajo estas condiciones. Socializar la producción del guano y la concesión de los trenes. Con el ejemplo de Perú lo que pudimos ver es cómo el modelo agroexportador demuestra esa desigualdad, ¿no? Más allá de que su comienzo fue pensar en una unión y en la misma oportunidad para todos, muestra justamente cómo no todos tuvieron las mismas oportunidades. Muestra la desigualdad y cómo también a su vez el país se fue generando otra producción al tener ciertas situaciones económicas, pero siempre a demanda de lo que Bretaña necesitaba. Claro, entendemos que este fue un proceso que buscaba traer tecnología, modernizar estos estados emergentes, pero entendemos que trajo desigualdad, donde podemos encontrar podemos encontrar que sectorizaron a las poblaciones indígenas, a las poblaciones afrodescendientes, a los mestizos, porque no cumplían con el ideal que tenían propuesto, que era seguir no solo los ideales económicos de Europa, sino también políticos, raciales. Y la idea cultural que se quería tener. Entonces, la conclusión a la que hemos llegado el grupo es que, si bien trajo esa promesa de modernizar y hacer próspero este Estado, no tuvo contrapartes, porque realmente creemos que no incluyeron a toda la población, fue para unos pocos, como dice el sistema oligárquico, y justamente vemos la barbaridad de las ideas que trajeron para justificar este accionar. Entonces entendemos que, si bien trajo modernidad, se generó, no fue para todos, fue para unos pocos, fue algo muy desigual, y entendemos que los tratados que realizaron con Gran Bretaña fueron más para favorecer ese lado que en la tierra que estaba generando el progreso. Y esa sería la exposición de nuestro grupo. Muchas gracias. Gracias.